Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar de la semana. Mi nombre es Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tengo el gusto de presentar al profe Jairo Garzón de la empresa Liquimoli, empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemana. Adicional, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador de los webinars del año 2021, Asriver de Colombia, el cual es una empresa, un agente de carga de origen alemán, fundado en Hamburgo hace más de 90 años, establecido en Colombia desde hace 30 años, uniendo lo mejor de ambas culturas. Es River de Colombia más que un simple movimiento. Para todos ustedes, llegan con micrófono cerrado, cámara cerrada. En la cajita de preguntas, por favor, pueden ir poniendo sus preguntas para que al final el profe Jairo pueda responderlas. Entonces, bienvenidos a todos. Profe, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este webinar donde vamos a aprender de algo muy interesante. Algo que de pronto para mucha gente está en la mente y siempre lo quieren entender. Cómo hacer, cómo trabajar, cómo mejorar los costos en todo tipo de vehículos. Esto va para desde motos, automóviles, camiones, en fin. Pero hay un gremio, un grupo de personas que son más sensibles a este tema de los costos operativos, ¿sí? Y a saber cuál es el porcentaje de gasto por kilómetro y más aquí en la ciudad de Colombia. Agradeciendo pues a la Cámara Colombo-Alemana voy a iniciar. Bueno, entonces, ¿qué es unas flotas de transporte? Es un grupo, un grupo de vehículos, ya vamos a ver de qué se trata, pero pueden haber flotas de transporte pequeñas, medianas, de buses para transporte escolar, de camiones, en fin, hay de todo. Entonces, en este tema del mundo de la mecánica en cuanto a comerciales, como los llamamos en Colombia todos los vehículos, así que sean livianos y pesados, encontramos algo. Entonces, ¿qué son las flotas de vehículos? Son empresas, son conjuntos de vehículos que dispone una empresa. Pues como dice ahí, desde vehículos industriales usados para gestiones de logística, otros destinados a usos comerciales, para uso diario de los trabajadores, llevar a traerlos, ¿sí? Y hay otras empresas dedicadas al tema de ofrecer sus servicios directamente a estas empresas de carga que necesitan soluciones prestas para mejorar la gestión de enviar y traer productos y mercancías y personas. Como les informaba, pueden haber de diferentes tipos, ¿sí? Sean refrigerados, sean para carga de minera, sean para transporte, en fin, cada uno tiene un tema. Y aquí pues quise como dar un aspecto acerca de esa clasificación de esos vehículos que llamamos truck o comerciales, donde podemos ver de que pues incluso empezamos desde vehículos muy pequeños. Aquí hay pues el tema desde 2.7 toneladas hacia arriba, lo que llamamos light duty, ¿sí? Lo que es 4.5 toneladas con platón cerrado, en fin, lo que es medium duty, que es, digamos, lo medium duty, que es vehículos de 6.4 toneladas hacia arriba, ¿sí? En diferentes tipos de cargas, de movimientos. Acá este GBWR, pues es Gross Vehicle Rating, que es clasificación del peso bruto del vehículo. Ya pueden ver ustedes, digamos que ya el tema del transporte comienza a volverse más complejo, pues digamos ya para cargas más elevadas. Estamos hablando de 7.2 toneladas, ¿sí? Y de 8.8 toneladas en lo que llaman la clase 5. Entonces ahí veían clase 1, 2, 3, 4, en este momento la 5. Y aquí ya tenemos lo que es medium duty, heavy duty. Entonces estamos hablando de cargas de 11.8 toneladas, de más de 15 toneladas y de 20 toneladas hacia arriba. Entonces, como pueden ver, este mundo pues es extenso, es muy grande, muy avanzado en cuanto a hacia dónde podemos ir. Entonces, veamos lo siguiente. En este tema, aquí pues vemos estos vehículos. Vemos pequeños, camiones mucho más grandes, de carga. Aquí podríamos tener también un bus, lo que sea. Pero en este momento los vemos aquí todos blanquitos porque no tienen diferencia uno de otros. ¿En qué sentido? Que cuando están quietos,
cuando no se mueven, cuando no están en la carretera, pues no están ganando dinero, ¿sí? Eso es un problema bien complejo, ¿sí? Entonces hay que ver que cada minuto que pasa se puede perder ingresos, se agota la moral de los conductores y se decepciona a los clientes. Estoy hablando de que para todos es un problema tener un vehículo parado, y un vehículo que esté quieto o parado puede estarlo por diferentes factores. En este caso, por ejemplo, un tema de, de mantenimiento. Si le hacemos mantenimiento, pues él está parado. Entonces, por eso en estos vehículos se busca en lo menos posible tener muchos momentos de mantenimiento. No significa que no haya mantenimiento, hay que hacerlo, pero si lo podemos hacer de una buena manera, pues es mejor. También esto es accesible a quienes, a todos los vehículos de carga pesada en que estén trabajando en agricultura, minería, en fin, porque estos vehículos también estando parados, pues tienen problemas. Estos vehículos pues, tienen más tendencia a estar parados porque son vehículos que llamamos vehículos de momento, de ocasión, de trabajo. Entonces vamos a hacer la carretera X. Entonces, mientras se hace la carretera X, trabajan al 1000%, trabajando, sí, pero hay muchos momentos en que se quedan quietos, tiempos muertos, donde obviamente la maquinaria se trata de molestar o deteriorar por el hecho de estar quieta. Entonces, en este momento, pues digamos, teniéndolos así, pues vamos a ver de que todos los que acabamos de trabajar o de ver, pues requieren de qué? De un mantenimiento. Ahora, ese mantenimiento en un camión, pues es muy importante, tiene muchos puntos de mantenimiento. Estamos hablando que desde la visión de los cristales, el aire acondicionado, los frenos, los amortiguadores, las llantas, las luces, en fin, las baterías, bueno, todo tiene una infinidad de mantenimientos, pero hay un mantenimiento que es como muy primordial, como muy exacto, que hay que estar pendiente de él, que es el tema de lo que es el cambio del aceite. Y para eso vamos a encontrar que en todo tema de vehículos de carga, sea de pasajeros, sea de carga de maquinaria o lo que sea, siempre hay que realizar un trabajo y hay unos costos de operación que van a estar siempre latentes. Y estos costos de operación es algo que no se puede evitar, pero que sí se puede buscar la forma de rebajarlos que no sean tan onerosos. Sabemos que en los costos de operación más o menos el 25% de los costos de operación corresponde al tema del combustible. El combustible es la parte más importante de estos vehículos. Tenemos un 19% que es el tema de las llantas, del mantenimiento de las llantas, ¿sí? Y está el 12% que corresponde al tema de mantenimiento en general, ¿sí? Entonces, son costos que siempre van a estar, son costos de operación que siempre van a existir y son costos que todas las empresas tratan de buscar bajarlas a lo más mínimo sin deteriorar el tema de desmejorar las máquinas. Para ese, entre comillas, problema, que no es un problema, sino es un tema que está ahí latente, pues comencemos a ver soluciones. Miremos primero, entonces voy a ver aquí el tema de el combustible. Queremos bajar el combustible, el porcentaje de gasto de combustible, aunque ustedes digan que, bueno, que tiene que ver el aceite en el combustible, tiene mucho que ver. Uno, si supongamos para esta máquina le vamos a colocar un 15W40, ¿sí? Pues ella trabaja en una condición muy buena. ¿Dónde está uno de los errores actuales que está sucediendo con las flotillas de transporte? Y es que el 1540, que fue hace unos años un producto que todos lo tenían como es el producto simbólico y único que existe para los vehículos de operación diésel, ¿sí? Pues lo que no supieron fue que las máquinas cambiaron, que las holguras internas de las máquinas se hicieron más pequeñas, que los motores se hicieron más eficientes y que requerían de trabajar un aceite que fuera con una viscosidad más baja. Entonces, uno de los problemas que existen y una de las formas como se gasta mucho combustible es en un motor que tenga una tecnología avanzada, seguir trabajando con el 1540 de tradición normal, ¿sí? Ahora les voy a indicar para qué es cada uno de estos aceites, pero lo que sí quería hacer era un hincapié en algo.
En un vehículo incluso normal que esté trabajando con 15W40, porque hemos hecho este ejercicio a nivel Colombia, con el solo hecho de pasar del 1540 a un 1040, ya de por sí mejoró este tema de los costos de operación en cuanto a la situación del combustible. Mejora el combustible. Esto lo tenemos verificado y lo hemos podido detectar en nuestros trabajos que hemos hecho acá en Colombia. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a tener pendiente con respecto a este mantenimiento y esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de un 1540, si lo paso a 1040, puede ser más benéfico? Veámoslo aquí. Si ustedes observan que el desgaste en los motores modernos, digámoslo, en algo influye el aceite. ¿Pero por qué? Pensemos en algo. Tenemos un motor, esto es un buje de un eje de levas, parte superior del motor, y aquí tenemos unos agujeros muy pequeñitos, y voy a tratar de coger esta sección que está aquí y pasarla acá. Entonces ustedes pueden ver este agujero que está aquí. Observen el tamaño del agujero porque es un motor ya más moderno y es un motor que han hecho con unas tolerancias más pequeñas. Pero nosotros insistimos en aplicarle el 1540. ¿Y ustedes creen que este tamaño, este 1540, sí ingrese acá? Es complejo, es más difícil, es delicado. Y obviamente lo que hace es aumentar la fricción aquí internamente del motor, propia fricción de pasar un aceite que va a tener, digamos, como no querer hacerlo, y la bomba tiene que buscar la forma de hacerlo ingresar, por lo tanto va a haber un pequeño desgaste acá, una fricción elevada, una elevación de temperatura y además el tema de que la bomba se va a forzar más de lo normal. Ahora veamos un tema, ese mismo trabajo, mismos agujeros, mismo buje de eje de levas, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar un aceite 10W40. Como pueden ver, pues ya la situación es más fácil, ya ingresa de forma más cómoda dentro del motor y no va a haber problema. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta en cuanto a esta situación de poder colocar aceites de viscosidades más bajas, incluso en motores de generación antigua? Porque muchos dicen, usted está hablando de los motores modernos, donde las holguras son muy pequeñas, donde todo. Pero ¿y qué pasa con los anteriores, los vehículos de tecnologías anteriores, que siempre tuvieron 1540? ¿No pueden tener un 1040? Pues claro que sí. Obviamente, pues, ¿qué es lo que estamos cambiando? Que el número 10, que antes era un 15, al momento de ingresar, que estoy mejorando la posibilidad de que el aceite llegue a todas las partes del motor en el menor tiempo posible, sin afectar ninguna de las condiciones de la máquina. No va a pasar aceite, no va a tener problema, porque obviamente recuerden que esto es un aceite multigrado donde tenemos que el número 10 es la fluidez que tiene el aceite para ingresar cuando el motor está en un momento que está más frío y necesitamos que llegue a todas las partes del motor en el menos tiempo posible, como él se indicaba. Pero además no cambiamos el número final, que es el 40, que es la capacidad de aguante de la película de lubricante, a no dejarse romper más o menos a temperaturas elevadas, hablando de 100, 90, 100, 140 grados, que es las temperaturas que están trabajando ahora los motores actualmente en su cárter. Ahora, aquí les voy a mostrar un ejercicio. En este tema voy a tomar un X motor de camión y quiero mostrarles algo. Aquí tenemos el aceite en esta parte, que es la bandeja, depósito o cárter, como la llamamos, pero para que llegue a todas las piezas del motor necesita pasar por una serie de recorridos. Internamente hay un montón de tubería, llamémoslo así, o conductos o pasajes por donde tiene que llegar, que más o menos casi en un motor de estos equivale a tener más o menos entre 9 o 15 metros de tubería para poder llegar aquí a las partes superiores. Entonces aquí tenemos la coladera o la poma que llaman, va a pasar por todas las piezas del motor, va a lubricar los pistones, el cigüeñal, las bancadas, la biela, los bujes de los pistones, los de biela, en fin, y va a llegar a donde está lo más importante de los motores. Observen que de esta parte hacia arriba, en los motores, todo lo que es los ejes de levas, todo lo que es la toma para muchas condiciones de los turbos y todo está de aquí desde la parte inferior hacia arriba, desde la mitad hacia arriba. Entonces, imagínense, el aceite aquí dormidito y tiene que llegar a todo sitio en el menor tiempo posible. Entonces, aquí hicimos un ejercicio de verificar
¿Cuánto más o menos se demoran los diferentes tipos de viscosidades de lubricantes colocándolas en este tipo de motor? Entonces voy a encender este vehículo y vamos a encontrar lo siguiente. Ahí ya tenemos al motor prendido y si le hubiéramos echado un 0.30 ya había llegado a todas las partes del motor, ¿sí? Si le colocamos un 5W40, vamos a encontrar que en más o menos unos 8 segundos hemos logrado que el aceite que estaba aquí llene en su totalidad todas las piezas del motor. Y ojo, aquí el motor está prendido, está trabajando, está andando, ya está en servicio, así sea que esté en marcha mínima o que esté ya funcionando. Y observe, un 10W40 más o menos tiene ese tiempo de duración de más o menos unos 28 segundos para llegar a todas las piezas del motor. No significa que el aceite estaba aquí y se demoró. No, él está en constante movimiento, pero que se haya llenado todos, pero todos los canales de lubricación no lo hay. Y observen un 1540. Un 1540 se demora un montón. Entonces, esto es lo que quiero como resaltar. No estoy diciendo que el 1540 sea anómalo, ni que sea malo, simplemente que por su condición de viscosidad en todos los motores, sean de tecnología antigua o de la tecnología actual, y más que todo en la tecnología actual, pues va a tener tendencia de demorarse en llegar a todas las piezas del motor. Y lo que necesitamos es que llegue muy rápido. Entonces, observen que el primer número es vital, que nos está indicando la velocidad con la que llega a todas las piezas del motor. Aquí voy a aprender en esta otra slide que tenemos aquí. Prendo estos tres motores al mismo tiempo y observen, aquí ya el aceite llegó, mire, ya está llegando a todas las piezas. Cuando tenemos un 1040 aquí todavía, mire, observen que falta un poquito de lubricación. Y acá, con este 1540, pues hay muchas piezas todavía que no les ha llegado la lubricación totalmente. Entonces, observen, entre menos sea el número inicial, más rápidamente va a llegar a todas las partes del motor y estamos conservando, en este caso, el tema de la fuerza o del aguante que tiene el aceite para no maltratarse en su película de lubricación. Ahora, ¿qué más podemos entender con esto? Que es necesario, mientras que llegue a todas las piezas del motor, que haya algún tipo de aditivo. Es por eso que cuando se habla de aditivos antidesgaste, pues hay aditivos antidesgaste que están puestos y metidos dentro del compuesto del motor, dentro de la química del motor, pero hay la necesidad de otros aditivos que son externos para llegar y dejarlos puestos allá como capa protectora en esas piezas de la parte alta para que puedan llegar a aguantar o a mantener la fricción que no sea entre metal-metal, sino entre el metal y el aditivo antidesgaste, mientras que el aceite llega a efectuar la lubricación en esas partes altas. Entonces, ¿cuál es como la premisa acá? Colocar el lubricante correcto en el motor correcto. Entonces, uno, si está utilizando un vehículo de gama actual o de tecnología actual y quiere colocarle el aceite correcto, por favor, no le coloquen el que creíamos. Ese es uno de los problemas que tenemos en las flotillas. El señor que tiene sus flotillas tiene 20, 30, 15, 10 o 5 vehículos, pero así como se lo echa al de la tecnología anterior, no, pero es que yo para tener varios tipos de aceites, que jartera. Lo ideal es tener el aceite correcto para cada máquina. Si acabé de comprar una o dos que son de tecnología más avanzada, pues tengo que colocarle el aceite que sea para ese. Uno de los problemas más graves es, coloquémosle el 1540 ese también, para que me pongo a comprar otro aceite si finalmente, eso es demasiado desgaste, demasiado problema. Sí, demasiado desgaste, pero para la máquina. Entonces, aquí hay otra de las cosas que nos hemos preguntado. Y a ver si ustedes pues lo tienen en su radar. Más o menos cada cuánto se debe reparar un motor en Colombia, y hemos encontrado números que son, pues, como aquí lo digo, alarmantes. ¿Por qué? En un automóvil se ha vuelto normal entre 4 y 7.5 años, más o menos 150.000 kilómetros, transitando en promedio 20.000 kilómetros. Para vehículos automóviles y en servicio pesado, se habla de hacer trabajos entre 12.000 y 15.000 horas de servicio, de hacer reparaciones de motor. Pues eso es grave. Los números son alarmantes y ¿dónde está el mantenimiento proactivo y preventivo? Entonces también hay que verificar que haciendo unos buenos mantenimientos podemos lograr lo siguiente, que en un motor a gasolina
que el mínimo sea más o menos 400.000 kilómetros de servicio, no los 100.000 ni los 150.000, que eso es lo que de pronto mucha gente también desconoce y le tienen susto. Y comienzan a hablar de colocarles aceites gruesos porque es que mi vehículo ya, en el caso de automóviles, por ejemplo, que dicen, no, es que mi automóvil estaba con un, ¿qué? Hablemos 540 o un 1030 o lo que sea, pero cuando llega a los 100.000 kilómetros, mucha gente, no, ya me tocó pasar a ponerle un 20W50. ¿Y tú por qué le vas a poner el 2050? No, imagínese, ya tiene 100.000 kilómetros. Todo el mundo cree que los 100.000 kilómetros para un automóvil es una vejez. Cosa más loca, no puede ser. Todo el mundo tiene que mirar, tanto en automóviles como en camiones, el ingeniero en el momento de hacer el vehículo, le coloca en el catálogo, les indica algo y les dice, mire, la vida útil de mi máquina es de tanto. Obviamente es una vida útil que la coloca teniendo en cuenta un aceite perfecto, un combustible perfecto, unos filtros de calidad extrema, un refrigerante de lo mejor, y él da un dato. Eso es lo que dura mi máquina. Pero nosotros locamente, sin a priori, sin que nadie nos lo diga, ah, no, pero es que yo creo, ya, pongámosle el aceite más grueso porque es que ya me han dicho que eso es así. Ya está como muy de mucho kilometraje. Ojo, ese es uno de los problemas. En flotillas hemos encontrado en camiones que, por ejemplo, equipos pesados se trabajan para 18.000 horas de trabajo sin reparaciones ni nada. Me he dicho, es un normal las 18.000 horas y no hay que repararlas, están trabajando perfecto. E incluso en vehículos de línea amarilla, que son donde está el trabajo más pesado, donde está en ambientes difíciles, con el polvo, con el calor, con miles de cosas, que ha llegado a 13.000 horas de servicio. Ahora les cuento que con el tema de esta marca alemana Liquimolis hemos podido, digamos, verificar y testear empresas donde hemos encontrado que en automóviles pueden llegar hasta 600.000 kilómetros y en motores de equipo pesado entre 24.000 y 28.000 horas de uso sin necesidad de reparar. Eso es buenísimo. Entonces observen que el mantenimiento, llámese proactivo o preventivo, sí funciona. Y en el caso de empresas donde de línea amarilla, donde incluso los equipos han logrado llegar hasta 18.000 horas. Esto, señoras y señores, es como lo que yo quería demostrar con el tema del mantenimiento, hasta dónde se puede llegar y qué se puede hacer utilizando los lubricantes correctos y mejorando la productividad, pero también ahorrando costos. Entonces, ahora veamos algo bien curioso. Si vamos a colocar el lubricante correcto en el motor correcto, debemos tener en cuenta que hay kilometrajes, hay polvo, hay humedad, calor, frío, golpes, cargas pesadas. En este medio de transporte las situaciones pues son complejas. También podemos ver que pues que nadie se puede permitir tener problemas en el motor porque son vehículos de costos elevados, son vehículos que están hechos para trabajo, son vehículos que están hechos para estar a todo momento haciendo su función sin parar incluso algunas veces y que si llega a haber paradas esperadas o pérdidas de las paradas o esperas de pérdidas de ingresos que detienen la empresa, esas cuestan dinero y dan mala impresión al cliente. Entonces veamos lo siguiente. Liquimoli, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece lubricantes de alto rendimiento adecuados a todos los vehículos industriales y maquinaria de construcción. Y hay un lema importantísimo en el tema de lo que Liquimoli siempre dice. Abajo con el consumo y el desgaste, arriba con la seguridad del servicio y la productividad. Son dos cosas que van muy de la mano. Ahora, tener en cuenta también lo siguiente, que ¿cuáles productos tenemos? Sean aceites para motor, cajas de cambios, hidráulicos, aditivos o grasas, pues cada una de las soluciones se encargan en los vehículos y las máquinas para quitar esas señales de debilidad e incluso generar un trabajo muy importante con vehículos sacándoles la máxima potencia. Entonces, ¿qué tenemos? Un portafolio muy avanzado, donde tenemos lubricantes y grasas y aditivos para todas las condiciones, donde lo importante sea ahorrar tiempo y dinero, ¿sí? Pero ojo, haciendo una gestión inteligente, ayudando mucho al parque automotriz. Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos vehículos que sean de tecnologías, yo nunca digo ni malas, ni anteriores, ni de tecnología más antigua,
Entonces vamos a tener que existen 1540, pero no solamente 1540 normales, hay 1540 donde tenemos un TBN muy elevado para mejorar las condiciones del combustible. Ustedes todos saben de que el combustible tiene azufre, y el azufre cuando está metido dentro del motor puede llegar incluso a maltratar piezas internas del motor. El azufre es importantísimo en el combustible porque ayuda a lubricar todas las piezas del motor, pero cuando él se une en el momento de la combustión con los gases quemados produce ácido sulfúrico, y ese sí es un problema gravísimo para los motores porque va a oxidar finalmente todas las piezas. Entonces, en los 1540 nomás tenemos tres tipos de 1540. El 1540 convencional para aquellas flotillas que quieran tener un producto normalmente bueno, pero tenemos un 15W40 más avanzado con un TBN 20 de 20 se llama así el TBN, y es un TBN que está hecho para sitios y condiciones extremas donde lo que ustedes quieran es que no se maltraten los aditivos que están internamente dentro del aceite y que su motor dure más y que le prolongue el cambio del aceite, que eso es lo que se busca. Y tenemos 1540 muy avanzado ya con un nivel de seca 4, que es una norma muy exigente, para vehículos donde se requiere ya condiciones de trabajo más extremo y donde de pronto ya comiencen a hablar de gestiones de post-tratamiento o de cuidado al medio ambiente. También tenemos aceites 1040 para vehículos un poco más avanzados, donde haya condiciones más elevadas. Esto sometido a qué? Que sea para cualquiera de las marcas. No quiero hablar de marcas, pero sea cualquiera de las marcas. Todas las marcas tienen condiciones donde se requiere normativas especiales. Entonces, por ejemplo, en el caso de vehículos como Mercedes, como Volvos, como Scanias, como Mac, como Chevrolet, como Ford, en fin, todas indican, yo quiero tener el aceite, pero no cualquier aceite, no es la viscosidad la que manda aquí, son las normas. Y de acuerdo a cada una de las normas, Litimol, esta empresa que está trabajando el tema de lo de que es para el mantenimiento de este tipo de flotillas, tiene los aceites adecuados en todas las normativas que cada empresa exige. Ahora, vayamos a algo también bien interesante. ¿Podemos ahorrar combustible colocando el aceite correcto en las cajas de velocidades? Sí, esto es importante, que no siempre se hable de la famosa valvulina, como se cuenta en Colombia, y a todas echémosle 80, 90, 80 o lo que sea. Señores, que sepan que las valvulinas que llamábamos en Colombia, que son los aceites de transmisión que llamamos actualmente, sí tienen tecnologías avanzadas, tienen mejoras en las viscosidades, hay 75-90, 75-85, 80-90, 85W140, 75W140, y todas con sus normas, con GL4, GL5, con transmisiones LSD, también tenemos aceites para cajas y transmisiones automáticas. Entonces, todo esto quería era que lo vieran a grosso modo, de que realmente hay lubricantes que se encargan de trabajar tanto motor y caja y transmisión, lo que llamamos diferencial en Colombia, donde pueden mejorar los costos operativos y ahorrar combustible. Entonces, esto es lo que quería que supieran en cuanto a ese tema. Qué bueno poder colocar el aceite correcto a la máquina correcta. Qué bueno en los vehículos de anterior tecnología, donde se utilizaba un 15W40, poder tener la posibilidad de tener un 1040. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué ventajas podrá tener con el 1040? Un encendido en frío mucho mejor, ¿sí? Recuerden que los diésel tienen tendencia a que el arranque sea un poco dificultoso, pero mientras el precalentador o el calentador se enciende, sea normal o sea ya electrónico, lo que sea, pues si podemos darle la posibilidad que el aceite llegue a todas las partes del motor en un tiempo mucho más viable, mejor, pues es una sustancial mejora. Si tenemos un producto que mejore la fricción interna, que no le ofrezca tanta resistencia a la bomba para poderse mover dentro del motor, pues ¿qué ganamos? Ganamos una ventaja muy grande en cuanto a su tema de evitar temperaturas elevadas, de tener una duración más elevada. Recuerden que los aceites se estresan, se maltratan, se averían, se van agotando. Precisamente por eso, si los trabajamos en condiciones muy adversas,
ya de por sí las condiciones adversas en este territorio colombiano son complejas. Estamos hablando de temperaturas elevadas, pues eh, carreteras pues en condiciones no muy buenas, estamos hablando de diferentes tipos de temperaturas, en el caso, por ejemplo, que aquí primavera, verano, otoño, invierno lo estamos viviendo cada hora, aquí llueve, al momento está haciendo calor, los diferentes pisos térmicos, estamos a una hora, ya estamos en tierra caliente, en 2 horas nuevamente en tierra fría, esos cambios son cruciales, entonces por eso, qué tan bueno poder mejorar esos costos en ciudad o en carretera colocando los aceites correctos. Entonces, ya ahora sí ya le vemos color a estos vehículos, ya tenemos el lubricante adecuado para cada uno de ellos, ya sea en el motor, en la caja, en la transmisión, y ya podemos decir que, bueno, ya vamos bien. Pero hay unas condiciones que afectan el funcionamiento de todos los lubricantes, de buena, de baja, de media, de alta calidad. De hecho, todos los lubricantes, todos los que se venden en Colombia, van a tener pues unas ciertas condiciones de trabajo que los va a hacer que comiencen a deteriorarse y puede que no duren lo suficiente. Por ejemplo, también en el caso de lo que es los equipos pesados, pues ya tienen el lubricante, ya dijimos, vamos a colocar el lubricante correcto, el lubricante adecuado, ¿sí? Y si es un tema ya de trabajo extremo, pues obviamente hay que pensar, porque mucha gente dice, no, pero estos vehículos sí tendrán también tecnología avanzada. Por favor, aquí hay tecnologías avanzadas, aquí hay motorizaciones súper espectaculares, con transmisiones, cajas muy avanzadas, con diferenciales muy complejos, con aceites y refrigerantes y filtraciones que, mejor dicho, que tienen que cumplir con todos los parámetros habidos y por haber. Entonces, eso ya pues comienza a exigir de patrones de lubricantes que sean bien especializados. Pero como les iba diciendo, todo esto iba muy bien hasta que comenzamos a tener unos ciertos problemas, ¿sí? Entonces pensemos en problemas. Entonces ya no me voy a fijar aquí en esta costo de operación que era el del combustible, sino vamos a hablar del tema mantenimientos, porque tengan en cuenta también algo. Los mantenimientos son buenos, pero estar constantemente haciendo mantenimiento no es tan bueno que digamos porque maltrata una situación que yo necesito, que mis vehículos estén trabajando, que estén afuera, que no estén tanto en el taller. Ahora, que vayan al taller, genial, porque vamos a hacer un buen mantenimiento, pero que sean mantenimientos correctos, en sus tiempos precisos, de la forma como debe ser. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Uno de los problemas que ya lo vinimos hablando en toda esta charla es el número incorrecto de viscosidad. Si colocamos el número incorrecto de viscosidad, pues el lubricante pues muchas veces no se va a sentir bien. De pronto a veces utilizar aceites monógrados o multígrados de baja calidad o tener aceites por precio, pues caramba, esto como que no es muy bueno. He visto empresas en Colombia incluso que hablan por ejemplo, de decir, oiga, a todos los que tengo ahí, llámese que tengan el kilometraje que sea, voy a aplicarles un 25W60 porque pues con eso garantizo que jamás voy a tener consumos de aceite elevados y más bien yo sé que el aceite pues no, como que maltrata las máquinas, pero no me importa, al fin y al cabo lo que yo necesito es que estén trabajando, no saben el gasto, el problema, el error que están haciendo porque el motor no va a durar, va a incurrir en costos mayores. Entonces, supuestamente por colocarle un aceite muy barato, pues lo que hicieron fue tener unos problemas elevados. Entonces, para ese problema, pues ya vimos que tenemos que tener el aceite correcto y en las viscosidades correctas, en manteniendo o trabajando sobre algo bien importante, que es lo primero que yo siempre insisto, manteniendo el tema de toda la normatividad que exige cada una de las máquinas, porque no en todos va a ser las mismas normas. Otro problema es el aceite oxidado. Y uno dice aceite oxidado. Bueno, ¿el aceite oxidado qué es? En los motores diésel sucede por varias operaciones. Uno, por el hecho de mantenerse en temporadas, lo que llamamos los vehículos de temporada, que a veces trabajan, a veces están quietos durante mucho tiempo y cuando salen, salen a trabajar muy bien. En otras es porque entra aire
que es una condición normal que entra el aire al aceite, y este crea burbujitas, ¿sí? Que no solamente la burbuja pues interfiere en el funcionamiento del lubricante como tal, sino que además hace que el motor vacile. De hecho, esas burbujitas que están ahí hacen que el motor trabaje en forma incorrecta, ¿sí? Si ustedes pueden ver ahí, dicen, bueno, el aceite pues puede que trabaje muy bien, pero cuando ya está en estas condiciones, ya se comienza a pensar en que hay que sacarlo del motor, porque está ya un poco deteriorado, ya se está oxidando. Este es uno de los parámetros para que un aceite comience a buscar que se cambie. Dos, la humedad. Para nadie es desconocido que en los vehículos, dice, la humedad es una de las condiciones que más está latente. De por sí, incluso en esos vehículos toca tener pues la trampa que llaman de combustible para poder sacarle el agua, ¿sí? ¿Y por qué es esa agua que está ahí adentro, ¿sí? Esa agua que contamina el lubricante del motor y que produce oxidación interna. Por una razón muy sencilla, el camión cuando se queda ahí está en condiciones de temperatura elevada o condición de temperatura normal, está caliente. En el momento en que se enfría, esa agua se condensa, queda en el fondo del cárter y allá pues inescrutablemente va a salir, la va a coger. Si está en el tanque de combustible también sucede lo mismo. Recuerden que en el tanque de combustible la profusión de agua siempre será elevada. ¿Esta vendrá de dónde? Uno, puede ser que de pronto fui a tanquear y cuando tanqué me le aplicaron el combustible, el diésel, y de pronto en el fondo de la estación de servicio había agua. Eso es estar de malas, pero puede suceder que entre agua ahí. Dos, que mi tanque de combustible no esté lo suficientemente estanco o cerrado o sellado y tenga ese problema de que me entre agua por la tapa de llenado. Y tres, que es el más normal, que el agua internamente dentro del tanque, por aquello de la humedad relativa que está dentro del tanque, se va a quedar, hay gotitas de agua que quedan en la parte superior y en la noche pues ellas caen y van al fondo de donde está el diésel y ahí ya tenemos agua. También ese problema del agua internamente metida ahí, ¿sí? Va a generar líos. ¿Y líos cuáles? Oxidación interna de la máquina y de piezas metálicas. Cuando hablamos de oxidación del aceite, es porque el aceite está hecho por metales. Adentro encontramos metales dentro de la composición química del aceite. Pero ¿dónde hay más metales? Dentro del motor. Y dentro del motor, pues obviamente esa oxidación va a ser problema. Ahora, aquí hablamos de algo bien importante. Siempre trabajando con termostato. Hay empresas técnicos que todavía están con el tema de que no se sobrecaliente la máquina, quitemos el termostato, cosa más errónea, porque eso pues así ya no va a sobrecalentarse de pronto tan rápido, pero sí va a trabajar incluso a temperaturas mucho más bajas y eso es un problema grave porque va a aumentar el consumo de combustible y va a desmejorar cosas que de pronto no estaban pendientes ahí. Ahora, importante esto, si el motor no está con su termostato y con viajes cortos, el motor no llega a la temperatura normal. Esa agua queda en el aceite formando lodo y ácido sulfúrico. Recuerden que se mezclaba con qué, con el azufre que les dije que tenía el combustible, ¿sí? Entonces, esto también causará daños y errores y problemas aquí a la máquina. Entonces, recuerden, ¿qué hay que hacer en este caso? Un problema que es tratar de eliminar o evitar el agua que esté adentro. Y dos, cuando el motor ya esté estresado y sucio por dentro, pues hay que buscar limpiarlo. Entonces, para eso viene algo bien importante. Este tema de la limpieza interna del motor todavía sigue siendo tabú cuando en Europa y en Estados Unidos es una cuestión de un porque sí. Limpiar internamente el motor es algo práctico, es algo benéfico, es algo que mejora, que ayuda a que la máquina esté trabajando en condiciones perfectas. Si tengo una máquina que está en estas condiciones, como muestro acá, y al aplicar el lavado interno del motor la dejo así, pues no voy a tener problemas de suciedad que se contamine con el aceite nuevo. Uno de los problemas graves para los aceites, para todos, es que cuando yo dreno el aceite del motor, quito mi tapón, lo dejo escurriendo, y así lo deje escurriendo 1 hora, 2 horas, 3 días, 2 años, por más que quiera, no sale todo el aceite interno del motor, no sale. Siempre va a quedar aceite internamente en ciertos sitios
del motor adentro, dentro de los conductos. Pero si ustedes aplican este limpiador y se lo aplican al aceite viejo, entonces antes de sacar el aceite, se aplica con el aceite viejo, se deja por espacio de 10 minutos y en esos 10 minutos se busca de que el motor quede limpio. Pero ustedes se preguntarán, voy a comenzar a hablar de ciertas preguntas que pueden estar ya surgiendo dentro de su cabeza. Oiga, cuando yo aplico ese limpiador, los limpiadores, como su nombre lo indica, son como detergentes que se encargan de limpiar todo lo que esté interno. Y el motor que tengo es muy viejito. Mi flota tiene máquinas muy antiguas y de pronto echarle ese aditivo va a ser un problema porque me lo va a descarbonar. Me lo va a poner a pasar aceite como aquellas antiguas marcas de aceite que cuando uno cambiaba de marca a otra las ponía a cambiar aceite. Primero, un paréntesis, cambiar de marca a otra marca, como antiguamente era un pequeño problema porque el detergente que estaba dentro de esos aceites maltrataba a otras piezas del motor queriendo limpiarlo. Ahora ya no existe. Ustedes pueden ver que el paquete de aditivos que traen los aceites actuales, sean a gasolina o sean a diésel, ya no tienen detergentes elevados porque no hay muchas cosas que limpiar tan complejas como si había en aquellos motores de la vieja guardia, ¿sí? Cuando se hablaban de carburadores, cuando se hablaban de que uno podía andar con el destornillador subiendo y bajando la marcha mínima, todo eso ya pasó a la historia. Ahora tenemos computadores, ahora hay inyección electrónica, ahora hay gestión del encendido que tiene que ser correcto bajo unos parámetros estequiométricos bien avanzados. Entonces, recuerden que ahora no es tanto el paquete detergente, es el paquete de aspersante, el que se encarga de recoger todas las partículas, meterlas dentro del aceite y sacarlo. Entonces, ese era mi paréntesis. Ahora sigo con el limpiador. De este limpiador, metiéndolo dentro del aceite, aquí como pueden ver, aplicándolo con el aceite viejo, ¿qué es lo que hace? Nada con el aceite. Y le cambia la condición al aceite. Le dice, oye aceite, desde este momento en que yo entro acá como aditivo, usted se va a volver el limpiador. ¿Cómo así luego usted no es el limpiador? No. Yo vengo a ordenarle a usted, aceite, que usted se convierta en limpiador. ¿Cómo lo hace? Eliminando, ¿sí?, un aditivo interno que tiene el aceite, que es el mejorador de índice de viscosidad, y volviendo al aceite prácticamente un líquido como agua. Pues el aceite metido ya comienza a moverse, no en la forma gruesa que estaba antes, sino a volverse como un líquido y entra en todos los canales y coge todo el mugre y lo saca, ¿sí? Además de eso, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hace el mugre? ¿A dónde lo mete? Recuerden que les dije que el aceite tenía un aditivo aspersante. Y ese aditivo aspersante, así ya esté pronto a salir, todavía tiene magia. ¿Para qué? Para recoger todas esas partículas y meterlas dentro del aceite del motor. Ese aditivo aspersante es el que hace que el aceite de motor se vuelva negro. Que mucha gente dice, uy, este aceite se volvió negro y lo acabé de colocar. Pues claro, el aceite, el aditivo aspersante, está recogiendo todas las partículas que estén internas, las mete dentro del motor, dentro del aceite de motor, y por eso es que el aceite se vuelve de esa coloración. Ese es el tema del aditivo aspersante. Ahora, viene otra cosa. Oiga, pero si usted le quitó el mejorador de índice de viscosidad, el aceite quedó sin viscosidad adentro, pues se va a morir el motor. Entonces, es importante que sepan que dentro de estos aditivos, además de tener una parte del aditivo que hace que el aceite se convierta en limpiador, él tiene una parte que es un aceite de una untuosidad muy elevada para que sirva de aceite durante 10 minutos, que es lo que dura la operación, mientras que el aceite se encarga de lavar el motor. Recuerden, él no es un limpiador detergente, es un producto que se encarga de hacer que el aceite se vuelva limpiador y él se convierte en aceite por esos 10 minutos. Por eso lo importante de hacer la operación durante 10 minutos con el aceite viejo en marcha mínima, y a lo que se termine la marcha mínima y los 10 minutos y esté en marcha mínima, apagan el vehículo y saquen el aceite. Y pueden ver la cantidad de porquería que tenía el motor internamente y que perfectamente se hubiera tragado todo ese mugre. ¿Quién? El aceite nuevo. Y por eso es que los aceites nuevos no duran. Y por eso es que los filtros de aceite no duran.
porque cuando le aplican el aceite nuevo sin haber hecho la limpieza interna del motor, pues el aceite viene a hacer lo suyo y dice, bueno, uy, esto está sucio, voy a recoger todo. ¿Cuándo lo hizo? En el primer arranque. Y en el primer arranque, imagínense ustedes que solamente arrancando ya cogió todo ese mugre, lo metió dentro del aceite de motor, o sea, comenzó a quitarle potencia al aceite de motor porque él iba a trabajar, era ya funcionando de la forma correcta, no venir a recoger lo que había dejado otro vecino ahí, ¿sí? Él venía a trabajar, no a recoger eso. Y segundo, dice, bueno, y todos estos muy gruesos, todos estos mugres muy complicados, ¿a dónde los meto? Señor filtro, recíbamelos. Y el pobre filtro nuevo de la categoría que sea buena, regular, mala o muy eficiente, pues el pobre filtro decía, bueno, voy a trabajar de aquí en adelante un montón. ¿Y qué pasó? Primer arranque, Rácate recibió un montón de mugre en su primer ingreso. Ya de por sí perdió un 15, un 20, un 30% de lo que, dependiendo del mugre, de lo que venía a ser ya, ahí se atoró. Entonces, por eso es que los filtros no duran, por eso es que los aceites no duran. ¿Quiere que el aceite trabaje muy bien? ¿Quiere que el aceite funcione en forma correcta? Hagan la limpieza interna del motor. Es vital, es muy genial y nunca va a tener problemas ni de descarbonamiento ni de problemas mayores, así se tenga kilometrajes elevados. Vamos a un segundo problema. ¿Cuál es? Las bombas de combustible y las bombas o los inyectores bomba, que también hay otras condiciones, y es la lubricación. ¿Qué lubrica los componentes internos de un sistema de combustible diésel? La gasolina, perdón, el diésel. Combustible diésel es el que se encarga de hacer, no solamente es el que se encarga de ir a explotar allá y hacer que el motor funcione. Él es el aceite que se encarga de lubricar esas piezas internas de todas estas máquinas. Pero hay un detalle, no todos los diéseles son altamente lubricantes, ¿sí? Y hay lubricantes que salen de producción muy secos, ¿sí? ¿Y cuál es uno de los factores más importantes que se le busca para que un lubricante tenga un combustible diésel tenga muy buena lubricación? Que tenga harto azufre. Pero recuerdan que dijimos que el azufre produce problemas de oxidación dentro del motor y por lo tanto hay que bajarlo a lo máximo. Entonces, por eso, los combustibles le bajamos la cantidad de azufre, ¿sí? Para que no maltrate el aceite y no maltrate las piezas del motor. Pero también, si lo bajo mucho, pues le quito lubricidad y entonces, ¿qué pasa? Que las bombas se oxidan, se frenan, no trabajan bien por esa falta de lubricación. Pues fíjese, ya comenzamos a tener un problema de fricción y calentamiento, tanto para todos los componentes de la bomba como para algo muy importante que es en sí la bomba de inyección diésel. Este problema se puede solucionar de una forma muy eficiente. Hay un aditivo que nosotros trajimos acá a Colombia y que es, le cuento que ha tenido una gran como, como un especial afecto por parte de los usuarios que lo han tenido. Y es poder hacer algo, no es solamente hay aditivo porque para que mejore la lubricidad, no. Este aditivo que se llama Super Diesel Additive viene en tamaño pequeño para aquellos vehículos diéseles pequeños y en tamaño grande para los muy grandes y en tamaños muy grandes para vehículos y maquinaria muy gigante. ¿Cuál es su función? La primera, mejorar, yo diría que la primera y principal, mejorar el combustible diésel en donde quiera que esté. ¿Cómo lo mejora? Lo mejora molecularmente, le da la posibilidad de que sea más fácilmente tragable o que su combustión sea de una forma más perfecta para que el motor lo pueda trabajar y sacarle todo el jugo aquí en la combustión interna de la máquina. Segunda ventaja que tiene, en los vehículos a gasolina, cuando hablábamos de vehículos a gasolina, se hablaba de los elevadores de octanaje. Pero quiero que sepan que aquí también hay otra elevación, pero ya no de octanaje, del cetanaje. Ese cetanaje es la posibilidad que le da al combustible para explotar, llamémoslo coloquialmente, para que tenga una mejor forma de explosión del combustible, haciéndola más difícil incluso,
¿sí? Pero, digamos, ese tema del aumento de cetanaje lo encuentran ustedes con él. ¿Qué otra cuestión encuentran ustedes aquí? La posibilidad de eliminar los depósitos de carbonilla porque mejoro la combustión interna de la máquina. Pues este aditivo como tal no es un todo lo puede. Este no limpia inyectores, este no limpia cámaras de combustión, no dicho, lo que hace efectivamente es mejorar el combustible para que tenga un mejor desarrollo de trabajo y de eficiencia y una elevación del cetanaje. Entonces, primer problema arreglado. Segundo problema, los combustibles con residuos. Las bombas de inyección también fallan y se dañan. ¿Por qué? Por dos motivos grandes. Uno, ya lo dijimos que era la falta de lubricidad, ya la tenemos arreglada en la parte anterior, con el superdiesel additive, que ayuda también a mejorar la lubricidad. Y en este caso vamos a ver el tema de qué, los residuos. ¿De dónde salen los residuos? Curiosamente salen de la misma combustión, si la combustión es llena de hollín y todo, por aquello de que tenemos circuito de recirculación de gases o EGR o algo y siempre estamos volviendo a tratar de recolectar todo lo que queríamos botar para no dañar el medio ambiente y lo estamos metiendo nuevamente dentro de la máquina, pues vamos a tener un exceso de subproductos que de pronto lo necesitaba para mejorar la combustión, pero que me van a generar impurezas internas dentro del aceite y dentro del combustible también. Entonces, uno de los que son más complicados es el agua. ¿Y por qué el agua? Porque el agua produce corrosión y la corrosión es un material que se queda dañando los metales, pero además de eso, se desprenden partículas que van a atorar ¿qué? Los filtros, van a atorar la bomba, van a producir problemas dentro de la bomba de inyección. Y eso hará que si la bomba de inyección no trabaja correctamente, pues da menos impulsos a la inyección, o si el inyector bomba se alcanzó a averiar y por más que quiere trabajar, pero no lo trabaja correctamente, pues el trabajo de los inyectores pues no van a ser eficientes y por lo tanto el consumo de combustible se va a elevar. Entonces fíjese que hay ciertas condiciones que ya hay que arreglar. ¿Cómo arreglamos este problema? Perdón, arreglarlo todavía no. Este problema va anexo, este problema 3 va anexo con este problema 4. ¿Que cuál es? Pues los inyectores taponados. Si hay oxidación, si hay mugres, por ejemplo, un inyector se tapa internamente por lo que viene del combustible, que puede ser óxido, que puede ser partículas, en fin, pero también por la parte de afuera se tapona por el hollín que está presente en la cámara de combustión, ¿sí? Entonces, fíjese, tenemos que mejorar esas condiciones también, arreglar los inyectores, porque es vital, son los que se encargan de colocar la dosificación perfecta y exacta. ¿Qué sacamos con tener un computador que me indique qué cantidad de aire, qué cantidad de combustible, el momento adecuado, el tiempo de inyección, si a cuando va a salir el inyector está taponado o obstruido? Pues nada sacamos. Qué genialidad de sistemas tan espectaculares, pero llegó ahí, porque hasta ahí llegó el tema. Salió el inyector y si está obstruido, pues genera inyección deficiente y no va a hacer combustiones perfectas. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, ¿cómo mejoramos ese tema? Y por eso vieron ustedes dos problemas, un problema 3 y un problema 4. El problema 3 es el siguiente. ¿Cómo lo mejoro? ¿Se acuerdan que era la corrosión, el agua en el sistema? Hay un producto que se trajo de Liquimoli que se llama el mejorador o limpiador perdón, el mejorador del sistema de combustible. ¿Qué es lo que hace ese producto? Es el que está mostrando aquí a la parte. ¿Qué hace ese producto? Una vez que se ingrese en el tanque de combustible, ¿sí? Estoy hablando de productos que son reparadores. Estos reparan o arreglan problemas. Entonces, se mete dentro del tanque de combustible y ¿cuál es su función? Ya sea en tamaño pequeño o grande. ¿Cuál va a ser su función? Limpiar todo el sistema de combustible. ¿De qué? De todos los productos que están internamente, que han salido ¿de qué? De la corrosión. ¿Y la corrosión de dónde salió? Del agua. Entonces, si yo meto este producto
y quito esa corrosión suavemente, que esa es otra cosa, no es que llegó y levantó costras, porque si levanta costras, pues ineludiblemente voy a taponar filtros y produce un problema. No, él lo va haciendo, pasa por todas las piezas metálicas que estén sometidas a corrosión, comienza a irlas suavemente, a irlas limpiando y sacando de a poquitos. ¿Y qué sacan cada vez que pasa? Los mete dentro del combustible, los disuelve. ¿Y a dónde van a dar? A la cámara de combustión. Y lo sacó por la cámara de combustión y listo el problema. Hasta ahí muy genial, saqué la corrosión. Pero ¿y el agua, mijo? El agua va a estar ahí. Sigue saliendo agua porque el agua ineludiblemente está ahí. Sí, pues les cuento algo. Este producto también tiene otra capacidad y es la de eliminar el agua. ¿Cómo la elimina? Recuerden que el agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno, H2O. El que hace molecularmente desprende o elimina esa unión del agua con el oxígeno, ¿sí? Liberando una de las partes para que se salga a la superficie y la otra la utiliza para ayudar a mejorar la combustión. ¿Qué pasa al aplicar este producto? Mejoro la posibilidad de eliminar la oxidación y además quito el agua que está internamente allá. Entonces, ¿a quién le estoy ayudando mucho? A muchas piezas para que no se oxiden, pero además le estoy haciendo una ayuda gigantesca ¿a quién? A las trampas de combustible, porque cuando se aplica este aditivo, ustedes van a notar que ese es uno de los ejercicios que hemos hecho, que la cantidad de agua que queda en la trampa al momento de sacarla ya es mucho más pequeña, ¿sí? Ayudé muchísimo a ese tema, entonces la trampa puede tener una duración más elevada y hacer un trabajo más genial sin que se tapone. Segundo, el otro problema, la limpieza de los inyectores. Limpiar los inyectores, ¿qué es? No solamente limpiar la parte externa, que eso se puede hacer, digámoslo, en el momento de la combustión, sino limpiarlo internamente ¿de qué? De gomas, barnices que se generan dentro de los componentes del diésel y hacen que el motor trabaje en forma inadecuada por el tema de estar el inyector ahí metido. Ahora, quiero que vean algo. Este es el limpiador de inyectores. Entonces, con el primero solucioné el problema 3, con este segundo el problema 4. ¿Qué otro problema encontramos dentro de los motores? El problema 5, que el combustible se contamina. ¿Y de qué se contamina? De un montón de cosas. Pues por lo menos empecemos a pensar que aquí en el territorio colombiano, pues el combustible no es el de más mala calidad tampoco, pero no es el de mejor calidad que pueda existir en el planeta. Entonces eso ya es una de las cosas que también hay que tenerlas en cuenta. Ahora, este problema del combustible, ¿sí? Vamos a tenerlo que verificar y trabajar desde un punto que es el siguiente. Si bien es cierto que Ecopetrol suministra un combustible con 50 partes por millón de azufre, ¿sí? En los motores diéseles modernos están diseñados para que caminen con solo 15 partes por millón. O sea, por más que le bajemos al combustible que está aquí en dejarlo con lo más bajito posible, que puede ser 50, lo que sea, muchas de las máquinas modernas dicen, no, listo, 50, genial, me ayudó, pero todavía me falta. Yo necesito todavía mejorar mi condición de trabajo. Pues, y también teniendo en cuenta de que hay otras condiciones complejas y es que no todos los combustibles en todas las partes del país son iguales. Eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Ahora, ¿qué otra cosa hay de problema? Si hay agua, como lo estábamos viendo en la filmina anterior, si hay agua, pues hay presencia de ¿qué? De hongos, bacterias, ¿sí? Son los subproductos que quedan de dejar el agua ahí siempre latente o guardada. Y más si sucede en vehículos que estén mucho tiempo parqueados. Y hay otra cuestión bien interesante, y es lo siguiente. El aumento del biodiesel, nosotros trabajamos con biodiesel, el biodiesel es genial, mejora la condición ¿de qué? De mejorar la combustión y no utilizar tantos combustibles fósiles y utilizar para poder mejorar el tema del medio ambiente.
pero al estar ahí provoca que se aumente la condensación de agua y por lo tanto hace que se aumente más agua en el diésel. Y esa acumulación de agua en ese combustible diésel, acompañado del calor que está presente en los motores, genera pues, el crecimiento de todo tipo de microorganismos, de bacterias, de hongos que están presentes siempre en el combustible. Y ellos, esos que van a hacer, maltratar, averiar, taponar, ¿sí? Entonces, esa contaminación del diésel es muy, pero muy compleja y hace que cualquier máquina, por más poderosa que sea, por la tecnología más avanzada, de la marca más fina, pues va a tener problemas. Incluso, quiero que sepan que para las máquinas más finas, para las más avanzadas, las de mejor categoría, pues más las va a afectar porque ese combustible no es para el que ellos fueron hechos. Ellos cuando los hicieron en esas otras partes del mundo, pues los hicieron para combustibles perfectos, divinos, espectaculares y empiezan a trabajar aquí y se van a afectar. Qué tan genial poderlos mejorar ese combustible y poderle decir, mire, yo al combustible con el superdiesel additive le mejoro que sea un buenísimo. Con el limpiador de inyectores le mantengo a raya el taponamiento. Fuera de eso le quito la posibilidad de que haya producción de agua y elimino la corrosión. Pero además de eso, ¿qué hago? Quito los hongos y las bacterias que estén latentes ahí y evito la producción de nuevas. Si ustedes aplican cualquiera de estos tres aditivos, que estos dos son los encargados de eliminar los hongos y bacterias, y si le aplican el biodiesel, que es la llave maestra para que el biodiesel trabaje correctamente con el diésel, entonces ya vamos a tener ventajas adicionales que nos ayudarán a que nuestras flotillas con nuestros vehículos sean avanzados o de la tecnología que ustedes indiquen, van a tener condiciones de trabajo muy eficientes. Entonces, hasta ahí vamos viendo los temas de combustible, pero siguen problemas. ¿Dónde hay más problemas? Hay un problema que es los humos. Todo el mundo habla del diésel, que es muy puerco, que hace mucha contaminación, que es el causante de los problemas más grandes del planeta por contaminación ambiental. Puede ser cierto, pero que se pueden mejorar esas condiciones que de pronto llamaríamos entre anormales o anómalas para el medio ambiente, lo podemos evitar. Pensemos que si sale humo negro es porque debido a la proporción de aire combustible que no es correcta, que puede ser una mezcla rica en el diésel. ¿Y por qué pudo haber pasado esto? Por los problemas anteriores. Si había taponamiento de los inyectores, si había descalibración de la bomba porque tiene productos internos, pues por obvias razones va a haber descalibración, va a haber ingreso de gran cantidad de combustible, por lo tanto la profusión de humo negro va a ser elevado. Ahora, consumo excesivo de combustible. Muchas máquinas ya lo tienen por lógico que tienen que consumir combustible. Por favor, si vieran que le aplicar este tipo de aditivos y el aceite correcto, mejorarían muchísimo el consumo de combustible. Entonces, una bomba que no funciona correctamente puede provocar excesos de consumo por culpa de la suciedad que está dentro. Entonces, fíjese, seguimos con el tema. Hay que quitar la suciedad y los agentes contaminantes del diésel que deterioran gomas y juntas y hacen que la bomba genere pérdidas y fugas de combustible. Pues fíjese, humos, humos, humos. Hay otro humo que mucho en los diésel aparece demasiado y mucha gente dice, oiga, ¿y por qué en vez de echar humo negro, echas humo blanco y profusión de humo blanco? Pues observen, cuando se suministra en exceso diésel, este no puede ser quemado por completo en la cámara de combustión, por lo que hay una pequeña parte del diésel que no se ha quemado y que termina en el tubo de escape. Y por la alta temperatura de este sale el famoso humo blanco, que no es otra cosa de combustible diésel crudo que se quema en el escape debido a la alta temperatura del tubo. O sea, hubo otro quemado de combustible, pero allá, en el exhausto. Eso es. Entonces, todo este tema lo podemos mejorar de la siguiente manera, con dos soluciones. La primera, este que llamamos Stop Ogin, es un producto que aplicado regularmente en el vehículo, ¿sí? ¿Qué hace? Mejora la condición del humo. ¿Por qué? Porque mejora la condición de cómo se genera el trabajo en la cámara de combustión. ¿Qué hace? Acelera el quemado del hollín.
adentro de la cámara de combustión para que no salga tanto hollín particulado allá al exhausto y que tengamos que botarlo al ambiente, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno. Y aquí les presento otro producto que este es un anexo, pero este ya va para casos donde ustedes tengan en cuenta o tengan la certeza de que el combustible para nada es lubricante. Hay sitios de Colombia donde la CPM, donde el biodiesel tiene condiciones de no tener una lubricidad muy elevada. Entonces, para evitar ese problema de que las bombas se tranquen, se oxiden, se deformen o se maltraten por falta de lubricidad, entonces este producto incluso, este lo compran mucho cuando hay ya condiciones muy extremas de falta de lubricidad del combustible. ¿Se acuerdan que con el primero, el superdiesel aditivo, teníamos lubricidad? Pero si se requiere de un tema de lubricidad más elevado, tengan en cuenta este aditivo que es muy avanzado para proteger las bombas de combustible y generar una combustión correcta sin necesidad de tener problemas de consumo de combustible. Ahora, una parte ya que también no hay que dejar de lado y que en los vehículos actuales diésel cada vez más están hablando de ser muy interesantes, de muy importantes. Cuidar el medio ambiente, señores y damas. Cuidar el medio ambiente, tratar de evitar problemas al medio ambiente que finalmente, ¿qué va a pasar? No solamente va a generar problemas de la capa de ozono, en fin, sino problemas de salud. Y en el diésel pues se habla no solamente del monóxido de carbono o no se habla del dióxido de, ¿sí? Ni se habla también de, sino se habla mucho de las partículas, de aquellas partículas microscópicas que se encargan de entrar dentro del cuerpo y que son nocivas y que pueden generar cáncer, en fin, son cosas que pues están ahí latentes que hay que evitar. Entonces, ¿qué ha pasado con estos vehículos? Cada vez les ponen sistemas de posttratamiento, entonces ahora los gases quemados tienen que salir a través de un sistema especial llamado DPF o filtro de partículas, donde es un catalizador sumado a un DPF, pero además de eso, con la ayuda de un producto que es una urea para mejorar la forma como se sacan los productos hacia afuera, ¿sí? Pero hay un detalle, dentro de la cámara de combustión, ¿sí? Perdón, dentro del DPF o del sistema, dentro del catalizador, él se encarga de hacer ¿qué? De mantener todo el hollín que esté saliendo, lo va dejando ahí, ¿sí? ¿Y lo tiene dónde? En estas celdas. Él se encarga de mantener y de llenar estas celditas de todo ese material y después, bajo un recurso electrónico a través de un computador, se hace un quemado de ese hollín, se incinera ese hollín para poder sacarlo al medio ambiente. Normalmente en casi la gran mayoría de vehículos, sobre todo en la parte de automóviles, aunque también en los camiones, se habla de que el computador está pendiente de que cuando el vehículo esté en una aceleración más o menos elevadita, cuando esté en una autopista, cuando esté andando, él hace su famosa regeneración o su trabajo de posquemado, como lo quieran llamar, o de incineramiento de ese hollín. Pero lo hace a revoluciones elevadas. Y esas revoluciones elevadas, eh, eh, en ese momento él manda la señal y quema. Y entonces le dice, ¿cuándo es que están las revoluciones elevadas? Cuando el vehículo está en condiciones de aceleración elevada. Estamos hablando de 90, 80, 100 kilómetros, 120 kilómetros, 150 para automóviles, en diéseles en kilómetros más pequeños, pero obviamente tiene que estar en un sitio donde no haya trancones, donde pueda hacer el posquemado, el regeneramiento. Pregunta, en sitios como Bogotá, donde estamos en constantes pares y arranques, donde las condiciones son complejas, ¿cuándo el pobre sistema va a encontrar una carretera para poder hacer un posquemado en una posibilidad exacta, en el momento adecuado? Si están en Estados Unidos, en Europa, pues lo hacen a todo momento porque allá hay autopistas por doquier donde pueden hacer ese trabajo. Entonces, cuando se aplica un producto como estos, que es un mejorador del tema de ayudar o de proteger el filtro de partículas diésel, estamos hablando de que metido dentro del vehículo, llámese automóvil o llámese transporte pesado, bus, camión, lo que sea, al aplicarlo,
él ayuda a acelerar ese posquemado. Entonces, lo que iba a ser a aceleraciones muy elevadas, lo hacen aceleraciones mucho más pequeñas y ayuda a que todo este hollín que esté aquí adentro lo saque directamente al planeta sin afectar en la parte de medio ambiente. Entonces, ténganlo en cuenta porque es una opción muy importante para el tema de todos los vehículos que estén equipados con filtros de partículas diésel. ¿Qué otro problema tenemos acá? La degradación del combustible por estar quieto, ¿sí? Lo comento porque hay mucho parque automotor que, sobre todo el tema de agrícola, el tema de minería, el tema de algunos de esos donde está muy quieto y que el combustible está muy bajo y así lo estemos llenando, muchas veces la gente nota dos cosas. Uno, que como si se evaporara, como si se perdiera, también que se vuelve como un gel, que se maltrata internamente. Esto no solamente va a producir problemas en las bombas de inyección, sino que además va a hacer que el combustible se degenere, se estropee, ¿sí? Entonces eso depende de muchos factores, ¿no? ¿Sí? Pero entonces quiero que tengan en cuenta para aquellos parques automotores donde les ha tocado dejar vehículos quietos por algún motivo y si quieren que el combustible no se les pierda, no se les dañe, no se les degenere, tenemos un producto especialmente diseñado para eso. Si es un producto para gasolina, se llama el Benzene estabilizador de gasolina, ¿sí? Que se encarga de qué? De hacer que el combustible no se dañe. ¿Cómo se usa? Si apretamos aquí este dosificador, pues llenamos esta piecita de producto, se la aplicamos en el tanque y listo. Ya con eso tenemos para qué. Voy a dejar mi vehículo durante X tiempo. Y yo sé que cuando vuelva, ¿qué problema? Esto va a estar el combustible dañado, más poquito, mucha cantidad de problemas. No, aquí no. En gasolina se aplica este. En diésel se aplica este. Y simplemente es, aplíqueselo al tanque. Y tiene la posibilidad de que deje el vehículo ahí guardado, deje la guadañadora, deje el camión, deje el automóvil, deje lo que sea ahí metido ahí adentro, que no hay ningún problema. 2 años va a quedar ese combustible custodiado y no se va a maltratar, no se va a averiar, no se va a desestabilizar ese combustible. Entonces, esto es una condición muy buena para ustedes, para vehículos que de pronto, como les digo, tienen la posibilidad de estar quietos ahí sin tener movimiento y que de pronto quieren que el combustible no se vaya a averiar. También es dado para aquellos que y tienen su vehículo a gasolina o diésel, pero quisieron hacer la conversión a gas. Pues mientras hacen la conversión a gas, entonces el vehículo trabaja casi un 80, un 90% a gas y muy poco tiempo con el combustible. Y ese combustible que está ya metido internamente, está ya guardado, pues va a tener la posibilidad de estarse deteriorando y maltratando. Entonces eso es lo que uno no quiere. Pues mientras esté el combustible guardado, échale un poquito del producto este, ya sea para gasolina o diésel, y va a mantener ese combustible ahí en perfectas condiciones sin ningún problema. Veamos esto. Aceites correctos técnicamente, más aditivaciones avanzadas, pues ¿qué podemos hacer? ¿Eso es igual a qué? A mejorar los costos en la flota. Entonces, mejoremos los costos en la flota. ¿Cómo? Con aceites para motor de calidad muy extrema, teniendo algo bien interesante ahí, productos correctos, viscosidades correctas, aditivos de avanzada. ¿Sí? Segundo, los aceites de transmisión. Coloquemos aceites de transmisión de categoría perfecta, en la viscosidad correcta, con las aditivaciones eficientes. 3, en las diferenciales. En las diferenciales, por favor, también, a diferencia de los aceites de caja, en los aceites de transmisión, pues tienen condiciones técnicas mucho más avanzadas porque allá necesitamos trabajar sobre un torque mucho más elevado, sobre condiciones más técnicas, más complejas. Entonces, hay aceites para transmisión bien especializados. Pero también los refrigerantes. Entonces, si ustedes colocan un aceite para motor, trabajan los aditivos perfectos, pero no tienen un buen refrigerante, están perdidos. El refrigerante cumple un papel muy, pero muy importante en el tema del motor. Poder lograr que el motor esté a su temperatura correcta. Y la temperatura correcta casi siempre es la más elevada, ¿sí?
elevada, técnicamente hasta el punto donde el ingeniero lo requiera. Es que mucha gente dice, no, es que le debo bajar la temperatura al motor, que no quiero sobrecalentamientos, ¿sí? O recalentamiento, como le dicen, yo digo sobrecalentamientos, ¿sí? Entonces, si no quieren sobrecalentamientos, pues muy sencillo, coloquen el refrigerante correcto, aumenten la temperatura del motor en el límite correcto, la combustión se hace más perfecta, la eficiencia de la máquina trabaja mejor y todos felices. Eso sumado a que deben colocar filtros de aire, aceite y combustible de categorías o tecnologías bien avanzadas, bien especiales. En el caso, digamos, de nosotros, también para flotillas, pues traemos filtros de calidad muy extrema por Manfilter, por Misfat, y productos que van a la vanguardia y están con la tecnología avanzada para estos lubricantes. Y también hay que pensar que hay que aplicar aditivos en el aceite de motor. Recordemos, limpiar internamente el aceite de motor es vital para que no haya ningún problema. Hay aditivos para mejorar o corregir las fugas dentro del motor también. Si hay sellos que estén con problemas, botando aceite al piso, o si los sellos de válvulas están maltratados, también lo podemos hacer. Y los aditivos para combustible, que ya estuvimos enumerándolos y contándolos de acuerdo a cada una de las condiciones técnicas que están latentes en las hojas anteriores. Ya tenemos productos nuevos, buenos, de avanzada, para motor, para caja, para transmisión, aditivos, en fin. Pero ahora en una flotilla hay algo bien importante a tener en cuenta y que es saber cuál es el costo por kilómetro. Uno muchas veces echa aceites, echa aditivos, o compra aceites erróneos, muy baratos supuestamente, queriendo trabajar el tema. Pero observen esto, en una operación de transporte se basa en su experiencia en el transportista para asignarle a la mayoría de los componentes de vehículo una duración de kilómetros que puede variar según las dificultades de la ruta. Pero ojo, solo conociendo nuestro verdadero costo por kilómetro, podemos saber si vamos a ganar o a perder. Esta es una de las condiciones que hay que tener en cuenta. Hemos visto transportistas que pensaban que estaban ganando, iban muy bien, y de pronto quebraron estrepitosamente cuando, sin darse cuenta, o la flota envejeció por no tener un buen mantenimiento, o comenzó a demandar reparaciones mayores, cada vez más, cada vez más. Entonces, gastos, 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 y esto es lo que uno no quiere. Uno lo que quiere es, obviamente, pues gastarlo regularmente normal, lo que debe ser exacto para que trabajemos bien. Entonces, con Liqui Moly hemos visto varias cosas y quiero que ustedes la tengan en cuenta porque lo hacemos a todas nuestras empresas a las cuales hemos trabajado con el tema de ayudar a mejorar costos, no solamente en combustibles, que es recuerden que es el factor más grande de costos de operación, sino también en los costos de mantenimiento. Ya hemos encontrado, por ejemplo, en el consumo de lubricantes, hay una fórmula que es muy básica, el número de unidades por el precio del lubricante, ¿sí? Dividido en la duración del lubricante, pues me va a decir exactamente cuánto debo tener, cuánto al lubricante puedo aplicar y cuánto me va a valer, ¿sí? En kilómetro ese lubricante que estoy colocando para cualquiera de estas flotillas. Y les quiero contar, nosotros tenemos una matriz, una, un sistema por el cual siempre colocamos los valores cuando vamos a una empresa, cualquier empresa de transporte, o sea mixta o lo que sea, siempre preguntamos, oye, ¿cuánto es el valor del aceite tuyo? ¿Sí? Y si vamos a ver de pronto diríamos aquí en este ejercicio, caramba, pero el aceite de liquimol es más costoso, ¿sí? Entonces aquí colocamos los galones que se le vendió, ¿sí? El engine fluid, ¿se acuerda el limpiador interno que en el anterior no estaba colocado, pero aquí nosotros lo colocamos? ¿Cuál será la frecuencia de aplicar este aditivo? Preguntamos más o menos en condición, aquí ya vemos cuál es la condición del valor del galón, ¿sí? Los periodos de días de cambio, aquí ya entra un bemol diferente y es que mientras aquí estamos hablando de 30 días de cambio, aquí estamos hablando de 84 o hablando en horas de 700 versus 250, los galones que se aplican en el equipo, el valor del cambio, el número de cambios, hay varias variables que nosotros metemos ahí, qué filtros se usan, cuánto vale el filtro, cuánto valen el valor de los filtros de aceite en pesos, ¿sí? ¿Qué equipos están usando? Aquí incrustamos también nosotros los análisis de laboratorio también, que también lo tenemos claro, que se están viendo en muchas cosas,
¿Qué colocamos? Un valor de hora hombre. ¿Cuánto más o menos vale la hora hombre? ¿Sí? En el término del valor aproximado de horas de máquina, ¿sí? Y aquí vemos algo bien interesante. ¿Cuánto es lo que con el aceite, que es el aceite X de la competencia, está valiendo? ¿Cuánto con el aceite nuestro? Y observen que después de todo este ejercicio, a pesar de que este aceite tenía un costo un poco más elevado, notamos que encontramos condiciones de mejora en el costo de la hora, por ejemplo, en este caso, de 963.40 versus 1408. Entonces, que sí tenemos posibilidad de mejorar los costos en una operación, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, por favor, estos ejercicios, por ejemplo, nosotros lo hacemos con todas las máquinas, hablando de maquinaria agrícola, industrial, minera, en automóviles, camiones, tractomulas, todos estos valores se incrustan dentro de él. En el combustible, también para el tema de los aditivos, pues se sabe que hay indicadores de consumo de combustible. Entonces, digamos, el precio de un galón dividido por el consumo en galones del combustible, pues sabemos que en Colombia, más o menos, sea para estos vehículos o estos, pues hay unas condiciones de costo por kilómetro que están más o menos. Esto no es una norma para todos, pero esto es tomado incluso de datos gubernamentales donde más o menos se expone cuáles serán los costos en kilómetros por galón, si el rendimiento en kilómetros por galón, perdón, sea en terreno plano, onduloso o montañoso, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos en cuenta. Después de hacer todo ese ejercicio, de haber trabajado toda la situación, de haberle hecho a cada uno de los clientes, que eso es una de las cosas que de pronto tenemos nosotros los de Liquimoli, y es que no es darle al cliente eh, un dato de la flota, es casi que darle uno a uno, porque la vida de un carro es diferente a la vida del otro, a la vida del otro. Entonces, llámese la cantidad de vehículos que estén en la flota, nosotros hacemos de un ejercicio de que a cada uno le generamos una hoja de vida en la cual vemos cuáles son los trabajos, qué proyecto tiene, cuál consumo tenía, qué aceite tenía, con el nuestro cuánto puede durar. Entonces, así podemos lograr hacer algo que es lo que que les voy a mostrar en este momento. ¿Y qué es? De decirles lo siguiente. Aceites baratos hay. Y en este recorrido de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 kilómetros, pues yo a este aparato pues le puedo colocar aceite barato. Entonces, prendamos el vehículo, recorrámoslo durante su vida útil y veamos qué puede pasarle. Entonces hizo un cambio de aceite, con un X aceite barato, 2 cambios de aceite, 3 cambios de aceite, 4 cambios de aceite y bueno, hizo un recorrido ahí grande. Pero si hubiera trabajado con un aceite liquimol de buena calidad, pues cualitativamente es bueno, con todas las licencias habidas y por haber, beneficioso al medio ambiente, menos visitas al taller y tiempos de vida útil del motor más largos. Hablamos de que en un mineral convencional nosotros tenemos como mínimo 20.000 kilómetros de trabajo y con un sintético lo mínimo que nosotros tenemos de periodo entre cambio y cambio de 30.000 kilómetros. Entonces, esto no es un bla bla, esto no lo decimos ahí porque, ay, es porque lo contamos ahí, porque pongamos un número. No, pues a través de muchas experiencias que hemos hecho, de análisis de laboratorio. Y ojo con los análisis de laboratorio no los hacemos nosotros mismos. Yo tengo analizador de laboratorio, podemos enviarlos a Alemania, pero por aquello de querer ser imparcial, por aquello de que, pues si yo hago mi análisis de laboratorio, pues casi siempre voy a decir que es bueno, ¿sí? No, para ese efecto trabajamos con empresas aparte de nosotros, empresas como la Universidad Nacional, en algunos casos empresas privadas, donde les decimos simplemente, mira, aquí está el análisis de laboratorio de X vehículo que se sacó de la flota tal. Entonces, eso se le pasa al señor, simplemente se le indica, el vehículo es un vehículo tal, con el kilometraje tal, por favor analíceme ese aceite a ver cómo va. Y de acuerdo a eso él me dirá si está bien, regular, mal o lo que sea, si puede seguir o hay que detenerlo. Todo eso se hace a través de análisis de laboratorio. De acuerdo a todos esos análisis de laboratorio que hemos hecho, hemos gastado un dineral en el análisis de laboratorio porque en eso no nos detenemos.
hemos logrado descubrir que en territorios tan agrestes, tan complejos como Colombia, donde las situaciones de montaña y de temperatura son elevadas, estos promedios de vida útil que les acabo de contar son exactos y son hechos para este territorio colombiano. Que en Europa se habla de que duran 90.000, 100.000 kilómetros, en fin, una cantidad de kilometraje elevado, eso para nosotros no nos interesa, eso no lo tenemos nosotros en cuenta. Nosotros tenemos en cuenta la realidad colombiana. Pues teniendo esa realidad colombiana, podemos tener en cuenta lo siguiente, que en esta estrategia de ahorro de costos, los aceites de calidad ofrecen un ahorro que se acumula en el tiempo para poder ayudar a extender los intervalos de cambio. Eso para nosotros es vital. Señores y damas, aceites correctos, en las máquinas correctas, con los aditivos especializados para soportar y ayudar para que esos aceites puedan durar lo que realmente deben durar, es una estrategia de ahorro de costos para todo tipo de flota, sea ligera, sea pesada, sea de transporte público, de pasajeros, de escolar, sea el tema de agro, de industria, sea minería, sea lo que sea. Esta es la clave. Esto es lo que queríamos ofrecerle nosotros hoy. Indicarles, por ejemplo, que de dónde es Liquimoli, es una empresa alemana, ¿sí? Que tiene una posibilidad de, o más bien no posibilidad, que tiene una característica, y es la siguiente: todo lubricante, todo aditivo que ustedes tengan acá en Colombia fue hecho única y exclusivamente en Alemania. Ustedes no van a conseguir Liquimoli Estados Unidos, Liquimoli Ecuador, Liquimoli Venezuela, Liquimoli China, nada de eso. Todos los productos que traemos aquí a Colombia, es más, aquí no envasamos, no rellenamos, no hacemos nada de eso, todo se trae directamente desde Alemania y se entrega a ustedes a través de la compañía Propartes. Pues ténganlo en cuenta. Que otra cosa es importante que lo están viendo ahí en la filmina, que en Europa todo se mide y en Alemania, que son tan quisquillosos por el tema técnico, que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser elaborado. Allá se hacen pruebas de los mejores carros, cuál es el mejor carro, cuál es la mejor transmisión, cuál todo. Y se hacen pruebas donde se dice, bueno, verifiquemos cuál es el mejor aceite y hablemos con la gente, cuál es la percepción de la gente en Alemania de cuál es el mejor lubricante que ustedes tienen. Entonces, pruebas más percepción de los clientes. Y tenemos que desde el 2011 en las revistas especializadas más influyentes en el mundo automotriz, como Best Brand, como Automarket Motorsport, como Autotop Market, como Motor Classic, como Autovil, todas estas revistas o empresas encargadas de testear y verificar, somos el número uno y desde el 2011 seguimos siéndolo por encima incluso de empresas muy importantes de renombre mundial en el tema de lubricantes y aditivos. Entonces, eso es parte de lo que quería comentarles. Agradezco mucho su gentil atención. Voy a terminar la charla, no sin antes, si tienen preguntas, por favor, con gusto, cualquier pregunta que quieran hacer, agradeciendo nuevamente a la Cámara de Comercio, perdón, a la Cámara Colombo-Alemana por esta ayuda y diciéndoles que estamos prestos a ayudar en lo que requieran. Muchísimas gracias, profe Jairo. Muy interesante todos estos tips que nos diste. Aprendimos todos bastante. Bueno, tenemos algunas preguntas de algunos asistentes. Nos dicen, ¿en cada cuánto se debe hacer la limpieza del motor? Bueno, la limpieza del motor, ustedes me disculparán de pronto que a veces en lo que yo vaya a decir puede sonar a grosero. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Si a nosotros nos preguntaran, bueno, ¿cada cuánto nos deberíamos bañar? Pues lo lógico es de decir, pues todos los días, ¿sí? Y en este caso uno diría, pues siempre que hagas un cambio de aceite. Pero tiene que haber un por qué. ¿Por qué debo hacer ese cambio, digamos, o por qué debo bañarme? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que me toque bañarme? Pues las impurezas, el medio ambiente, todos los problemas que están allá me rodea. Y si estoy viviendo, trabajando en un sitio donde las condiciones sean más complejas, donde haya más cantidad de polvo, de arena, pues me hace que me tenga que bañar sí o sí. En los motores sucede igual.
Si el motor está sometido a una condición donde técnicamente está muy sometido a trabajo extremo, donde tiene problemas de polvo, de temperaturas elevadas, de condiciones difíciles, de pares, arranques y todo, casi que me tocaría decirles, toca cada cambio de aceite. Ahora, si ustedes en sus flotillas han hecho un trabajo juicioso de colocar el aceite adecuado, hacer o ayudarle al aceite a mejorar la condición de trabajo con aditivos técnicos que mejoren el combustible, que eliminen el agua, que quiten la corrosión que esté presta en el sistema y los inyectores estén trabajando muy bien y todas las condiciones ahí estén funcionando como más sincronizaditas y en mejor condición, pues ¿qué les puedo decir? Pueden hacerlo, un cambio sí, hacer la limpieza, un cambio no, un cambio sí, un cambio no. De acuerdo a lo que ustedes estén aportando o ayudando a mejorar la condición técnica de la máquina, aplicando los productos correctos, pues menos tendré que limpiar el motor. Pero si están haciéndolo en condiciones agrestes, complejas, de mucho trabajo, y no están haciendo o colocando un combustible que no sea de buena calidad, ineludiblemente hay que hacerlo cada cambio de aceite. Perfecto, profe, gracias. Otra pregunta. ¿La marca Liquimoli tiene refrigerantes homologados para BW tipo K distribuidos en Colombia? Bueno, el tema de las normas y las condiciones técnicas se manejan de la siguiente manera. Las homologaciones y las certificaciones se trabajan verificando, digamos, a mí no me gusta hablar de marcas, digamos que yo tengo el de Mercedes, el de BM, el de no sé qué, el de Volkswagen, el de Volvo, en fin, lo que sea. Liquimoli cumple con algo bien interesante y es lo siguiente, testea, programa, deja a todas las empresas del mundo lubricantes, aditivos, refrigerantes, con el fin de poder que sean testeados y que tengan la posibilidad de servir como productos tipo OEM o, en su defecto, productos homologados o certificados que sirvan de trabajo para el tema de cualquier tipo de maquinaria, sea agrícola, sea de minería o sea de camiones. Pero lo que sí les puedo dar con toda la certeza y con toda la tranquilidad es que tenemos todas, casi diría yo el 98% de las certificaciones de todos los productos y homologaciones prestos para poderlo demostrar. Esto obviamente con la documentación adecuada, porque pues, obviamente en Colombia estamos dados a que, sí, sí, yo la tengo. No, 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 no. Que sea algo de papel, que sea por escrito. Y esta gente en Alemania no escriben mentiras, no hablan condiciones que no sean ciertas. Lo que dicen sus documentos, lo que dicen sus papeles es correcto y va para todo tipo de marcas. Entonces, muy probablemente lo tengo. Si usted nos gusta, digamos, si quieren saber más ya cuestiones técnicas acerca de esas normas, con mucho gusto nosotros lo podemos hacer directamente si nos entregan la información a través de la cámara o si nos la entregan directamente a través de los medios de web o lo que tengamos nosotros. Gracias, profe. Otra pregunta. ¿Los vehículos diésel a gas necesitan un aceite especial? Los vehículos diésel a gas, bueno, el tema hablemos de dos tipos de vehículos a gas. Gas hecho aquí, digamos, o hacer un trabajo de una conversión de gas, en la cual estamos tratando de coger un motor que estaba hecho a gasolina o a diésel y tratamos de hacer la conversión técnica. No estoy en contra de las conversiones técnicas. Puedo decir incluso que las conversiones técnicas a gas ahora son muy eficientes, muy avanzadas, muy bien hechas, pero sí es claro que pues la máquina venía para una condición y tratamos de decirle cambie y vuélvase a esta otra condición, ¿sí? Entonces ahí, digamos, ¿qué se requiere? Sabemos que el gas, y esa es una de las como mitos que existen o cosas que hacen que siempre haya debates en el tema del gas, el gas es eficiente, mejora muchísimo el tema del ahorro de combustible, porque pues, el gas es mucho más barato y tiene condiciones geniales, pero su temperatura de trabajo hace que las condiciones propias de temperatura de la máquina sean un poco más elevadas. Eso hace que de pronto algunos de los aditivos de los aceites, si no son de buena calidad los aceites, pues tienden a estresarse muy rápidamente
Los aceites de buena calidad aceptan y ayudan a mejorar ese tema porque ellos aguantan mucha temperatura. Dos, un tema de la baja lubricidad que puede tener ese combustible en sitios tan importantes como la culata, porque obviamente la culata en las máquinas anteriores venían trabajadas donde el combustible fuera la gasolina o el diésel, al momento que pasaba por sitios claves de la culata, como las guías de válvulas o sitios por ahí, ayudaban al refrigerante a mejorar o a llevar temperatura, a arrastrar esa temperatura de exceso que se había generado por las temperaturas de utilizar gas y ayudaba a sacar, ¿sí? Como temperatura, a irradiar temperatura. Pero además, por ser un combustible que ingresaba y pasaba por esas piezas, lubricaba esas piezas, entonces teníamos un aporte del mismo combustible que sirviera como de lubricante a piezas claves de ahí, como las guías de válvulas y las válvulas en sí. Cuando entra un gas que es seco, que no tiene ninguna lubricidad y que no tiene posibilidad de irradiar o sacar algún tipo de temperatura, pues sí se afectan ciertas condiciones de la máquina porque hay una resequedad de esos materiales y se van a afectar. Ahora, cuando hablamos de aceites que son para gas, pues tenemos que decir dos cosas. En el caso Liquimoli, por ejemplo, los aceites que están hechos para conversión de gas tienen aditivaciones tan elevadas y en cantidades tan complejas, digamos, no solamente técnicamente buenas, sino más cantidad que las demás del mercado, que hacen que pueda aceptar esas condiciones técnicas de esas temperaturas y de esas faltas de lubricidad en esos motores. Ahora, si el vehículo a gas es traído a gas porque fue hecho a gas desde que su origen, donde colocaron piezas especialmente diseñadas para gas, sí existen unos lubricantes que son para ellos y son lubricantes que incluso tienen aditivaciones que no son tan avanzadas. ¿Por qué? Porque el gas no genera un montón de problemas que ya enumeramos anteriormente de hollines, de condiciones diferentes, pues no hay agua en el tanque de combustible, no hay un montón de cosas que hará que esas condiciones sean más perfectas. Hay combustibles a gas y en las dos condiciones, sea que se hizo la transformación o para vehículos a gas que vengan de afuera, que sean hechos para gas 100%, hay aceites lubricantes para cada uno de los tipos. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con otra pregunta. Nos dicen, trabajo con maquinaria Komatsu, con este aceite, ¿cada cuánto debo hacer el mantenimiento preventivo al motor? Los mantenimientos preventivos van muy de la mano de cómo mantienen su trabajo directo. Nosotros, digamos, ¿qué hacemos? Nos acoplamos a las condiciones que cada usuario técnico o que tenga disponga. Lo que sí podemos indicar es que cuando aplican lubricantes de los nuestros o cuando se aplican aditivaciones, ya sea para combustible o para aceite, podemos duplicar o mejorar las condiciones de periodo entre cambio y cambio y podemos hacer disminuir los tiempos entre mantenimientos. Ya va de acuerdo a cada una de las necesidades que ustedes tengan. Entonces, llámese la maquinaria que ustedes tengan o lo que sea, nosotros, primero que todo, preguntamos, ¿tú cuánto hace, a cada cuánto estás haciendo tu periodo de mantenimiento? ¿Tú a cada cuánto quieres o qué lubricante estás usando y en qué periodicidad le estás diciendo al cliente cómo lo debe funcionar? Y de acuerdo a eso hacemos una sinergia para poder lograr contarle al usuario final de que su maquinaria puede durar ya no lo que duraba antes, sino que va a durar un poquito más entre periodo de cambio y cambio, que sus mantenimientos de pronto van a ser menos de estar en el taller, que habrá una productividad final más elevada. Mire que hay algo bien interesante. Las empresas que venden ese tipo de máquinas o las que venden insumos para ese tipo de máquinas dirían, no, pero caramba, si voy a vender un aceite que tiene más prolongación de tiempo, pues estoy perdiendo de tener al personaje acá y entonces estoy perdiendo plata. No, no pierde plata, porque en vez de hacer 2, 3 cambios de aceite, hizo uno efectivo, bien vital, con aditivaciones perfectas, haciendo el lavado interno, entonces dinero no perdió, ¿sí? Simplemente hizo una transformación en la forma como se está haciendo el mantenimiento en cuanto a tiempos y espacio. Gracias, profe. Tenemos dos preguntas en una. ¿Tienen dentro del servicio postventa el acompañamiento técnico referente al análisis de los aceites?
Y adicional, la misma persona nos pregunta, tengo un vehículo con la especificación VW502 que actualmente le están aplicando 10W30 de móvil. Si quisiera pasarme al Liquimoli, ¿qué referencia de aceite es la mejor y qué aditivos debo agregarle para poder hacer el cambio? Bueno, primera respuesta. Uno de los factores más importantes y casi que es impajaritable, mejor dicho, es una cuestión de sí porque sí, es el tema técnico. Pues acompañamiento técnico lo hay. Dos, el tema del análisis de laboratorio. Cuántos se requieran de acuerdo al análisis de trabajo que se piense hacer en cada flota. Eso varía de acuerdo a cada flotilla. Varía también cada cuánto se va a hacer. Pero que haya análisis de laboratorio y acompañamiento técnico para los lubricantes que estamos trabajando, sí, es un acompañamiento certero y siempre vital. Es prácticamente nosotros no vendemos lubricantes hasta que no haya un trabajo técnico especializado y se comprenda de que la situación de verificar y tener bien el concepto técnico se va a hacer. En el caso de la segunda, las normas. Para el caso del cliente me tocaría, digamos, normalmente, digamos, no tengo aquí el dato exacto de cuál aceite en qué viscosidad le serviría, pero lo primero que yo haría es verificar la norma que usted tiene y de acuerdo a la norma que tiene, nosotros buscaríamos, digamos, yo tengo aquí mi trabajo de verificación, el Bademecum, digámoslo así, pero hay algo bien interesante que les va a servir a ustedes que quiero que lo tengan en cuenta también. Hay un app de Liquimoli o en Liquimoli en las redes, en la página de Liquimoli, liquimoli.com.co, van a encontrar ustedes un sitio que se llama Buscador de Liquimoli o Verificador del aceite de Liquimoli. Y ahí ustedes ingresan el vehículo que requieren y ahí le indica cuál es el aceite correcto. Se abre la ficha, se establece si cumple con la norma que es. O yo puedo perfectamente aquí verificar a través de la norma qué tipos de viscosidades son las que se encargan de esa norma, porque hay que verificar no solo las normas ASEA, sino las normas API, pero además de eso, la norma en este caso, la de Mercedes-Benz, que es una de las importantes, obviamente es la de la casa matriz que lo dijo, pero ahí tenemos que recurrir a todas las normas que estén vigentes, no solo la de la casa matriz, sino de las normas que estén vigentes en el mercado como ASEA o API. Si nos da el dato más certero del vehículo como tal que requieren y todo, con mucho gusto yo les hago a vuelta de correo o en esto indicarle cuáles son los aceites que tenemos para ese caso en particular. Perfecto. ¿Un vehículo a gas tiende a gastarse más el motor? Lo mismo que estaba hablando hace un rato y es una de las condiciones con las conversiones actuales cada vez es menos. Cada vez las conversiones a gas se han vuelto más eficientes, ¿sí? Y ese desgaste, pues el desgaste de toda la máquina, siempre todos nos desgastamos, todos nos volvemos viejitos, todos, el desgaste que es tratar de moverse en un ambiente. ¿Y uno por qué se envejece? ¿Por qué se desgasta? Uno también tiene fricción, fricción contra el aire, fricción contra todo. El hecho de estar moviendo ahorita yo la boca, ustedes ven que constantemente tengo que limpiarme la boca y tengo que tomar agua. ¿Por qué? Me estoy desgastando ahí perfectamente. Ese tema del desgaste es por movimientos, entonces todas las máquinas se desgastan. Hay condiciones que hacen que muchas máquinas se gasten más que las demás, como el caso de los malos mantenimientos, pues ahí se desgasta muchísimo. Si hacen buen mantenimiento, pues no hay tanto desgaste. Si aplican aceites que tengan aditivos antidesgaste de buena tecnología, si aplican aditivos mejoradores de la fricción interna del motor, como el oil additive, que es perfectamente para los vehículos, camiones y automóviles y flotillas, puede ser beneficioso. Muchos conocen el Ceratec. Son productos que mejoran la fricción y la rugosidad del metal, pueden ayudar. En el caso, por ejemplo, de los vehículos a gas, yo les doy un tip. Si el vehículo a gas tiene tendencia a de pronto desgastarse un poquito más por sus condiciones de alta temperatura o lo que quieran que le indiquen o que le tilden a las conversiones a gas, yo les digo, mejórenlas, evítenlas. Si ustedes utilizan MSO2, disulfuro de molibdeno, ojo, escúchenlo, disulfuro de molibdeno, y se lo aplican a su máquina, es un aditivo antifriccionante bárbaro para ese tema. Mejoran mucho las condiciones de temperatura, de fricción de todas las piezas que tengan gas o que estén, digamos, que pase el lubricante por ahí.
Dos, si quieren mejorar la rugosidad del metal en cualquiera de las máquinas, llámese camiones, automóviles, lo que sea, acuérdense de este producto, Ceratec o Moligen Motor Protect. Cualquiera de los dos son antifriccionantes que metidos dentro del aceite de motor hacen que las metales funcionen de que esas puntitas que tiene el metal cuando se está chocando uno contra otra las deforma y ya hay menos posibilidad de fricción en los metales. Pues ténganlo en cuenta, ¿sí? Ceratec o Moligen Motor Protect o el MOS2 para mejorar las condiciones, no solamente en los vehículos a gas, sino en cualquier otro tipo de máquina. Gracias, profe. Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo puede el Liquimoli ayudar a bajar las emisiones contaminantes de los motores diésel y ahorrar en consumo de combustible? Muy básico, muy básico. Es una pregunta muy eficiente, tiene mucho de contexto y es lo siguiente. Si aplico un lubricante que me genere menos fricción interna, ¿sí? Pues no estreso el aceite, el motor funciona en mejor condición y obviamente al trabajar de una forma más eficiente y correcta, pues menos voy a contaminar el ambiente porque el estrés que tiene la máquina no es elevado, es bajito, ¿sí? Dos, si aplico las aditivaciones correctas, mejoro el combustible, por ejemplo, con el SpeedTech, mejoro las condiciones de eliminar el agua y quitar la corrosión con el producto mejorador o protector del combustible. Y si elimino algas, bacterias y hago que los inyectores trabajen perfectamente y que la bomba esté bien lubricada y trabaje perfectamente, pues ¿qué pasa ya al final de todo? Que la combustión es perfecta, que lo que se queme es perfecto, que lo que se queme dentro de la cámara de combustión sea eficiente. La eficiencia nos indica que yo puedo generar, colocar un combustible X normal, con un aceite convencional, cualquier cosa, y hago mi combustión. Pero si no es eficiente, pues saqué un montón por el exhausto, sin quemar, y lo que realmente me nutrió a la máquina con la cual yo puedo moverme es poquitico. O puedo tener algo mejor, aceites de calidad, aditivos perfectos, combustión eficiente y una combustión que sea más perfecta, donde lo que salga por el exhausto sea muy poquito y lo que realmente me nutra la máquina sea mucho, pues por obvias razones, la respuesta al medio ambiente va a ser vital, ¿sí? La fricción siempre hará problemas, daños de las máquinas, vejez de las máquinas. Evitemos la fricción, colocar los aceites correctos. Observen ustedes acá, yo quiero mostrarles aquí, no sé si se alcance a ver. Observen estas tres esferitas, ¿sí? Aquí tenemos un 1540, un 5W30 y un 0W16. Voy a darles la vuelta y quiero que observen estas bolitas cómo llegan en diferentes tiempos. Vuelvo y lo hago y observen, esto es vital. La demora en el tiempo en que el aceite llega a todas las partes del motor es vital para el funcionamiento de toda máquina. Para finalizar, les dejo algo. Todas las flotillas de transporte, si están trabajando con productos, miren qué están haciendo, cuál es su costo por kilómetro, qué productos están haciendo o utilizando dentro de su máquina. Baratos, cada cuánto hacen el cambio, ¿sí? Liquimoli ofrece tecnología, calidad, tiempos de duración entre cambios, aceites correctos con las viscosidades correctas, cumpliendo las normas de cada uno de los fabricantes de marcas importantes que existan en Colombia, ¿sí? Pues ténganos en cuenta, charlen con nosotros, estaremos prestos a ayudarles en cualquier situación, en cualquier condición. Y nuevamente, pues no sé si hay otra pregunta, pero agradezco mucho la atención prestada. Muchísimas gracias, profe Jairo. Ya no tenemos más preguntas. De igual manera, para todos los asistentes, en el chat les puse la información. Si requieren alguna pregunta adicional, algo que necesiten de parte de Liquimoli, con muchísimo gusto allí los pueden atender. Entonces, a Liquimoli, al profe Jairo, muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los asistentes. Nos vemos pronto y mil gracias. Que tengan un feliz día. Feliz día para todos.